Hola, ¿cómo va? El día de hoy voy a explicar a Alejandra Pizarnik. Bueno, ella nació el 29 de abril de 1936 dentro de una familia de inmigrantes ucranianos judíos en Avellaneda, Buenos Aires. Estudió en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda, donde se recibió en 1953. Pero durante su adolescencia desarrolló un carácter caótico e inestable gracias a que estaba complejada con varias cosas, como por ejemplo el asma y tartamudez, el cual padecía, sin dejar de lado la comparación constante con su hermana mayor Miriam. Y el tema de ser de una familia de inmigrantes también la complejaban. Aparte que tenía un gran... Aparte que se sentía muy mal con su cuerpo, época en la cual empezó a consumir fármacos para bajar de peso. En 1954 comenzó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, al mismo momento que comenzó el mundo, al mismo tiempo en que se inició el mundo de la pintura surrealista a manos del pintor español Juan Batlle Planas, el cual conoció gracias a uno de sus profesores de la universidad. También empezó a estudiar periodismo, pero lo dejó para centrarse en la literatura. Y en 1956 publicó su primer libro, La Última Inocencia. Luego de otros 4 libros, se fue a vivir a París, donde trabajó con varias editoriales, aparte de estudiar historia de la religión y literatura francesa. En esos años también conoció al escritor argentino Julio Cortázar, con quien inició una fuerte amistad en la cual se mandaban cartas seguidamente, y también con Silvina Ocampo, con la cual hubo rumores de que hubo un amorío entre ellas. En 1964 volvió a la Argentina y escribió algunos libros más, pero fue una época bastante oscura para ella, ya que pasó por múltiples crisis depresivas y de ansiedad. Luego de múltiples intentos de suicidio, en 1972, mientras estaba internada en un centro psiquiátrico en Buenos Aires, se suicidó mediante una sobredosis de fármacos a sus cortos 36 años. Actualmente es una de las poetas más famosas e importantes, no solo para la Argentina, sino que para el resto de Latinoamérica. Hola, ¿cómo va? Hoy voy a explicar la historia de Ana Bolena. Bueno, no se sabe en realidad si es que nació en el año 1501 o en el año 1507, pero lo que sí se sabe bien es que nació en Londres, en Londres, y que viene de una familia de nobles. Bueno, por ejemplo, su padre Tomás Bolena era un conde, al igual que sus abuelos, y el hermano de su madre y padre de Catalina Howard, quinta esposa de Enrique VIII, también lo era. Tenía una hermana llamada María Bolena, la cual se dice que era mayor que ella, que también tuvo un romance con el rey Enrique VIII, que se dice también que tuvieron 2 hijos, los cuales estaban todos al nombre del marido de ella. Increíble. Bueno, en su infancia y adolescencia le faltó algo, ya que tenía estudios en varios idiomas, por ejemplo el francés, también en artes y en música. Pero lo más importante de su vida es que a partir de sus 30, ella entró en la corte del rey Enrique VIII, el cual en ese momento estaba casado con la reina Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España. En ese momento el reino estaba en una crisis, ya que no conseguían tener hijos, hasta que consiguieron tener a María Tudor o María la Sanguinaria. Pero como Enrique quería tener un hijo varón, se divorció de Catalina, incluso cambiando la religión del país de catolicismo a anglicanismo. Bueno, apenas él se divorció, comenzó su relación con Ana Bolena, que en realidad no había comenzado nada, sino que habían estado juntos o saliendo no oficialmente desde un baile de máscaras que había habido en el castillo en el año 1522, donde él le echó el ojo y aprovechó. Pero en realidad ella rechazaba ser su amante, hasta que cuando se divorció él le pidió matrimonio y ella le dijo que sí. En 1533 Ana se casó con Enrique, convirtiéndose en su segunda esposa, la cual se dice que gastaba mucho en cosas extravagantes y en cosas para adornar los castillos. Pero ella fue una parte muy importante para la expansión religiosa del protestantismo. En el mismo año, en el año 1533, tuvieron a su primera y única hija viva, Isabel I Tudor, la reina más importante, según muchos, la cual forjó la época dorada de Inglaterra.
En el año 1536, Ana fue detenida por cargos de traición, adulterio e incesto, y finalmente el 17 de mayo de ese mismo año fue decapitada, terminando con la vida de una de las reinas consortes más influyentes de la historia de Inglaterra y del mundo. Hola, ¿cómo va? Hoy voy a explicar la historia de Helena Bonham Carter. Bueno, ella nació el 26 de mayo de 1966 en Londres. Su padre era un banquero y su madre una especie de psicóloga. Lo que se sabe es que viene de una familia con gran poder social. Por ejemplo, uno de sus antepasados llegó a ser incluso primer ministro de Reino Unido por el Partido Liberal durante los años 1908 y 1916. De su vida personal no se sabe mucho, pero sí se sabe que fue al Westminster School y a sus 20 años, aproximadamente en el año 1983, ella debutó como actriz en la película Lady Jane, la cual hace de sobrina nieta del rey Enrique VIII de Inglaterra, la cual fue reina luego de la muerte de el hijo que tuvo con Jane Seymour, su tercera esposa. Ella toma el trono por un tiempo hasta que es ejecutada, se cree que con el involucramiento de María I, hija de Catalina de Aragón, y Enrique. Bueno, luego de eso comenzó a participar y a tener más importancia en el mundo del cine gradualmente. Pero a partir de los 90 es donde empezó a obtener papeles más importantes y reconocidos. Tanto incluso que fue nominada a los premios Oscar, a los BAFTA, a los SAG y a los Emmy. Además de ser ganadora de algunos de estos premios, también tiene otros reconocimientos, incluso por parte de organizaciones benéficas contra enfermedades degenerativas como la distrofia muscular de Duchenne, y también es presidenta de la Biblioteca de Londres desde noviembre del 2022. Convirtiéndose en la primera mujer en tener este puesto. Helena es conocida también por ser la musa y expareja del, según yo, uno de los mejores directores de cine, Tim Burton, con el cual participó en muchas de las películas más reconocidas de ella como actriz y de él como director, como El planeta de los simios, que fue donde se conocieron y empezaron a salir. Actualmente, Helena sigue activa en el mundo cinematográfico, siendo la última vez que actuó en el año 2023, dejándonos un gran repertorio de proyectos con los cuales disfrutar mirando. Y ahora voy a hacer un top 10 de películas de Helena Bonham Carter. Número 1, El Club de la Pelea. Número 2, Gran Pez. Número 3, El cadáver de la novia. Número 4, Alicia en el País de las Maravillas. Número 5, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Número 6, Toast. Número 7, Sweeney Todd. Número 8, Alicia a través del espejo. Número 9, Sombras tenebrosas. Y número 10, Charlie y la fábrica de chocolates. ¡Chao! Hola, ¿cómo va? Hoy voy a explicar la historia de Jane Austen. Bueno, ella nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventown. Era la séptima hija de la familia y se sabe que su padre era sacerdote en una iglesia anglicana y que vivían como nobles rurales. Esos ambientes los cuales inspiraron muchos de los fondos de escenas de sus libros. Bueno, Jane desde pequeña se interesó en la escritura, ya que en su familia se leían muchas novelas, entonces gracias a eso, entre 1795 y 1799, Jane empezó a escribir sus propias novelas, luego películas súper conocidas como Sensatez y Sentimientos, Orgullo y Prejuicio, etc. Su padre tuvo la idea de publicarlas, pero al principio no le gustó a los editores. En 1803, Jane intentó vender su novela, La Abadía de Northanger. Jane intentó vender su novela, La Abadía de Northanger, donde consiguió vendérsela a una editorial, pero no la publicó. 2 años después murió su padre y los ingresos de la familia Austen cesaron, ahora dependiendo económicamente de los hermanos mayores, mostrando algo parecido a Sensatez y Sentimientos, pero sin los hermanos. Luego de la pérdida de su padre, se mudaron 2 veces a los lugares de trabajo cercanos, a los lugares de trabajo de los hermanos de Jane.
Los siguientes años, Jane vendería y publicaría varias de sus novelas, al principio firmando anónimamente, solo poniendo que había sido escrito por una mujer, pero nada más. De esas obras que publicó Emma de esas obras que publicó, Emma fue la que tuvo más alcance y luego escribió otra, la cual a la audiencia no le gustó mucho y perdió la cantidad de dinero que había ganado con la anterior. Pero ella siguió con otros proyectos como Persuasión, a pesar de que desde 1817 Jane había empezado a tener una salud débil, haciendo que incluso dejara obras a medio escribir para recibir tratamiento en Winchester, ciudad en el sur de Inglaterra. Al parecer los tratamientos no funcionaron y así que en el mismo año, el 18 de julio, Jane falleció. Muchas de las novelas escritas por ella luego de su muerte fueron publicadas por su hermano, llevando a la luz una serie de novelas clásicas, las cuales siguen revelando. Muchas de las novelas escritas por ella luego de su muerte fueron publicadas por su hermano, llevando a la luz una serie de novelas clásicas las cuales siguen siendo relevantes en la actualidad, creándose hasta películas y series sobre ellas. La pobre Jane consiguió desde sus personajes principales lo que ella no pudo conseguir nunca: tener a alguien que la corteje como el señor Darcy o como el coronel Brandon. Y ahora, top 3 de mis películas favoritas inspiradas en libros de ella. Bueno, número 1, Orgullo y Prejuicio, punto. Número 2, Sensatez y Sentimientos. Y número 3, Emma, pero la del 2020, la que es interpretada por Anya Taylor-Joy y Mia Goth. ¡Chao! Hola, ¿cómo va? Hoy voy a explicar la historia de Janis Joplin. Bueno, ella nació el 19 de enero de 1943 en Texas. Ella provenía de una familia muy religiosa, pero mucho más que eso no se sabe. Solo que tiene dos hermanos menores llamados Laura y Michael, y que su padre fue quien le inculcó el amor por la música. Bueno, ella desde chiquita era una chica muy curiosa y así fue como se hizo amiga de unos chicos marginados, los cuales ella dijo que la ayudaron en su decisión de convertirse en cantante. Ellos le enseñaron discos de blues afroamericanos. Cuando terminó la escuela secundaria en el año 1960, ella empezó a estudiar en dos universidades, una por el verano y otra de forma más permanente, la cual dejó para seguir con la música, la cual era su pasión. Y también había empezado con el estilo de vida hippie, el cual se estaba poniendo de moda en los años 60. En ese momento comenzó a cantar en los bares de Luisiana, que visitaba desde los 16 años. Allí conoció a muchos músicos, los cuales en ese momento comenzó a cantar en bares en Luisiana, los cuales visitaba desde los 16 años, y allí conoció a muchos músicos, con los cuales empezaría una banda de blues llamada Big Brother and the Holding Company. Ahí se conoce que fue el momento en donde empezó a consumir drogas. Se hizo verdaderamente conocida en el Festival de Monterrey en el año 1967, donde conoció artistas conocidos en el momento como Jimi Hendrix o The Mamas and the Papas. Janis luego dejó el grupo y en el mismo año, en 1968, creó otra banda de blues llamada Soul and Rock, llamada Cosmic Blues Band, con quienes tocó en Woodstock del 69 y fue un completo éxito, pero el problema es que ella ya en ese momento era muy dependiente de la heroína y del alcohol, y eso ya se conocía. En el medio ella tuvo una banda más que le armó su manager, con los quienes grabó uno de sus álbumes más conocidos, Pearl, en donde podemos notar que la canción llamada Mercedes-Benz fue la única en el álbum que está en a capela. Esto es porque fue la última que ella grabó antes de morir, o sea, una semana antes de morir ella grabó esta canción.
Janis murió el 4 de octubre del año 1970 de una sobredosis de heroína a sus 27 años, empezando a formar parte del Club de los 27, junto al año siguiente Jimi Hendrix. Janis terminó siendo una de las mujeres más influyentes en el rock y blues del siglo XX, aparte de ser un ícono feminista hippie y sexual. Ahora, 5 de mis canciones favoritas del álbum Pearl de Janis. Bueno, número 1, Me and Bobby McGee. 2, Buried Alive in the Blues. 3, Move Over. 3, Cry Baby. 4, Mercedes-Benz. ¿Cómo estoy contando? Pará. 1, Me and Bobby McGee. 2, Buried Alive with the Blues. 1, Me and Bobby McGee. 2, Buried Alive with Blues. Ahora voy a contar mis 5 canciones favoritas del álbum Pearl de Janis. Número 1, Me and Bobby McGee. 2, Buried Alive in the Blues. 3, Move Over. 4, Cry Baby. 5, Mercedes-Benz. Y esta no es de Pearl, sino que es de Cheap Thrills, que es del álbum Cheap Thrills, que hizo con su banda Big Brother and the Holding Company, la cual se llama Piece of My Heart, que sería como mis canciones favoritas de Janis. Hola, ¿cómo va? Hoy voy a explicar la historia de Juana de Arco. Bueno, ella nació el 6 de enero de 1412 en Domremy, Francia, dentro de una familia de campesinos. Era una joven analfabeta que había afirmado que había visto a el arcángel Miguel, entre otros, los cuales le dijeron que ayudara al todavía en línea de sucesión Carlos VII en la guerra de los 100 años contra Inglaterra a manos del rey Enrique VI. Se cree que Juana escapó de su casa a los 17 años para enlistarse en el ejército, pero hay otras versiones que dicen que un tío de Juana la presentó con el comandante y este no le creyó sus historias de los santos y no la terminaron aceptando. Pero de una manera u otra la terminaron aceptando el ejército, más bien por una desesperación del rey, ya que creía perdida la guerra contra Inglaterra. Juana lideró su primer batalla en 1429 en el asedio de Orleans y lo ganó, sin herir a nadie ni luchar en absoluto. En cambio, ella animaba a los combatientes y les infundía fe. Tras esto, el rey Carlos VII fue finalmente coronado. Pero no todo es color de rosas. En 1430, Juana y el reino francés fueron traicionados por el ejército borgoñón, la cual era aliada de los ingleses, y aprovecharon el estado herido de Juana tras el asedio de Compiègne y la hicieron su prisionera. Los enemigos la acusaron de bruja y el rey, lejos de ayudarla, ya que ella antes la había ayudado, no la ayudó y dejó que no la defendió y dejó que la acusaran como culpable. Ella terminó siendo quemada viva en la hoguera el 30 de mayo de 1431 a sus 19 años de edad. Igualmente, 20 años después de su ejecución, su familia pidió que se reabriera el caso, lo cual el Papa Calixto III escuchó y anuló su sentencia. En 1909 la beatificaron y en 1920, por parte del Papa Benedicto XV, fue santificada el mismo 30 de mayo, fecha de su fallecimiento, convirtiéndose actualmente en una de las santas más importantes de Francia. Muchas gracias. Hola, ¿cómo va? Hoy voy a explicar la historia de Lady Gaga. Bueno, Lady Gaga, o mejor dicho, Stephanie Joan Germanotta, nació el 28 de marzo de 1986 en Nueva York. No se sabe mucho acerca de su familia, lo que sí se sabe es que tiene una hermana menor, tiene ascendencia siciliana y que viene de una clase socioeconómica media. A sus cortos 3 años, ella ya se había ido al lado de la música y en su temprana adolescencia había participado ya en algunos concursos de talentos. Fue al colegio El Sagrado Corazón, en donde era un colegio exclusivo para mujeres, y también se sabe que fue Paris Hilton.
Desde chiquita, Gaga estuvo muy acomplejada con muchas cosas, por ejemplo, con su cuerpo, los cuales le hicieron que tuviera bulimia y anorexia. Y según dicho por ella, recibía burlas en la escuela por su manera de ser extravagante y provocativa. Su primer trabajo fue como moza en un bar, pero cuando conoció a Rofusani todo cambió. Cuando conoció a Rofusani, un productor discográfico, eso cambió. Él buscaba una chica para liderar un grupo de pop femenino, pero se encontró con Gaga. Allí firmaron un contrato en 2007 mientras ella estudiaba en la Universidad de Nueva York, pero lo dejó para centrarse en la música. Antes de eso, durante su época en la universidad, llegó a tener una banda con sus amigos, pero no trascendió a nada. Y recién un año después de firmar el contrato con Rob, Gaga se convirtió en top global con su canción Poker Face, con su canción Just Dance, y luego de ese éxito vinieron dos más, Paparazzi y Poker Face. Desde entonces sigue activa produciendo música, convirtiéndose en un ícono del pop actual, no solo por sus letras y ritmos pegadizos, sino que también por sus atuendos extravagantes y característicos de ella. Y ahora voy a decir algunas de mis canciones favoritas de cada álbum de ella. Bueno, en el año 2020 ella sacó el álbum Cromática y mis tres canciones favoritas son Rain on Me, Replay y luego Alice. En el año 2016 sacó el álbum Joanne y mis tres canciones favoritas son Perfect Illusion, Diamond Herald. En el año 2016 ella sacó el álbum Joanne y mis tres canciones favoritas son Perfect Illusion, Diamond Heart y Joanne. En el año 2013 sacó Art Pop, donde mis tres canciones favoritas son Art Pop, Venus y Jewels and Drugs. En el año 2011 sacó Born This Way, donde mis tres canciones favoritas son Judas, Government Hooker y Born This Way. En el año 2009 sacó The Fame Monster y mis tres canciones favoritas son Monster, Telephone con Beyoncé y Bad Romance. En el año 2008, que fue su primer álbum, sacó The Fame, donde mis canciones favoritas son Poker Face, Love Game y Money Honey. Y una parte que me encanta también, Shave, que es una en donde canta en alemán. Chao. Hola, ¿cómo va? Hoy voy a explicar la historia de Lana del Rey. Bueno, Elizabeth Woolridge Grant, o mejor dicho, Lana del Rey, nació el 21 de junio de 1985 en Nueva York. Lana tiene dos hermanos, Caroline, que es mayor que ella, y Charlie, que es menor. Viene de una familia católica de ascendencia escocesa y es de clase media. Durante casi toda su vida, Lana tuvo problemas para hacer amistades, además de problemas con el alcoholismo a una corta edad, más o menos 14, y ansiedad. Cuando terminó la escuela, decidió irse a vivir con sus tíos a Connecticut por un año. Allí aprendió algunos acordes de guitarra, los cuales le hicieron pensar que podría hacer con eso algún tipo de música. Por eso comenzó a frecuentar bares donde cantaba sus canciones. En el 2004, con 19 años, empezó a estudiar filosofía en la Universidad de Fordham y mientras ella estudiaba, registró algunas de sus canciones que en el 2012 se filtraron. Y en 2007, Lana conoció al representante de una discográfica y desde allí Lana siguió escribiendo música. Todavía no con su nombre propio como Lana del Rey, sino que como el nombre de Lizzie Grant. En el año 2010, Lana por fin eligió el nombre del cual se sigue llamando actualmente, se conoce a Lana como Lana del Rey, porque fue inspirado por una actriz de mediados de los 40 y 50, la cual Lana admiraba mucho, y también por el auto Ford del Rey. Y también por el auto Ford del Rey. Uy, cómo me cuesta. Y el nombre fue inspirado por una actriz conocida a mediados de los años 40 y 50 y también por el auto Ford del Rey. Al año siguiente comenzó a subir a YouTube los videos de sus canciones, los cuales fueron muy bien recibidos por el público, siendo sus primeras dos canciones publicadas Video Games y Blue Jeans. Luego de eso publicó Born to Die, que llegó a estar en el número 1 en 11 países por
6 semanas. Esa canción dio título a su primer álbum y... Luego de eso publicó Born to Die, que llegó a estar número 1 en 11 países por 30 semanas. Y esa canción dio título a su primer álbum con su nombre actual. En los siguientes años, Lana lanzó 8 álbumes de estudio y hasta hizo soundtracks de películas y fue nominada a los Grammy, pero nunca fue ganadora. Lana sigue produciendo música activamente, haciendo estas canciones melancólicas y pegadizas que tanto nos encantan. Bueno, ahora voy a hacer un top 5 de canciones de cada álbum de Lana desde sus inicios. Bien, número 1 de su primer álbum, Born to Die. Canción número 1, mi favorita, Born to Die. Después Video Games, después $1 Million Man, Dire Mountain Dew y luego Radio. En Paradise, que es en Born to Die Paradise Version. ¿Cómo me cuesta? Luego, en el álbum Paradise, mis 5 canciones favoritas son Ride, Cola, Blue Velvet, Bel Air y Gods and Monsters. En el álbum Ultraviolence, que sería mi álbum favorito, mis canciones favoritas son Ultraviolence, Brooklyn Baby, Sad Girl, Pretty When You Cry y Cruel World. En el álbum Honeymoon, mis 5 canciones favoritas son Salvatore, Art Deco, Honeymoon, Music to Watch Boys 2 y Freak. En el álbum Lost for Life, mis 5 canciones favoritas son Sherry, Lost for Life, Beautiful People, Beautiful Problems, White Mustang and Coachella. En el álbum Norman Fucking Rockwell, mis 5 canciones favoritas son Norman Fucking Rockwell, Fuck It, I Love You, Doing Time, Cinnamon Girl y Love Song. En el siguiente álbum, que se llama Chemicals Over the Country Club, mis 5 canciones favoritas son Chemicals Over the Country Club, White Dress, Wild at Heart, Be Dark But Just a Game y Dance Till We Die. En Blue Bannisters, mis 5 canciones favoritas son Cherry Blossom, Dealer, Blue Bannisters, Beautiful and Violets and Roses. En su último álbum lanzado en el año 2023 llamado Did You Know That There's a Tunnel Under the Ocean Blue, mis 5 canciones favoritas son Margaret, Let the Light In, A&W, Peppers y The Grants. ¡Chao! Hola, ¿cómo va? Hoy voy a explicar la historia de María Antonieta. Bueno, ella nació el 2 de noviembre del año 1755 en Viena, Austria, siendo la 15ª y penúltima hija de la emperatriz María Teresa I de Austria. Recibió educación en idiomas, arte, etc. Pero lo que su madre estaba más pendiente era en casarla con el nieto de Luis XV, Luis XVI, para sellar una alianza pactada en el Trato de Versalles en el año 1753. En 1770, María llegó a Versalles y se casó con Luis, y al principio el pueblo y la corte la recibieron cálidamente. Luego llegó la coronación de Luis y de María, luego de la muerte de Luis XV en el año 1774, y a donde ahora María se convertiría en reina consorte de Francia y Navarra, actualmente formando parte de España, Navarra. A finales de los 1770, la gente empezó a tener rechazo a quienes eran sus reyes, porque en ese momento Francia se encontraba en una crisis económica provocada por enormes gastos y, peor aún, deuda que le fue heredada a los jóvenes reyes. La mayoría de los gastos fueron en financiar guerras y en mantener el ejército. Aparte, se dice que la reina gastaba mucho en ropa y accesorios, eso generando mucho descontento y seguido de problemas sociales también que guiarían a la Revolución Francesa. Al mismo tiempo que eso
Al mismo tiempo que eso empezaba a ocurrir, el pueblo y la misma corte empezaron a difamarla y a acusarla de mil cosas, como que tenía amantes, uno de ellos siendo el conde Hans Fersen, el cual es el más conocido. Incluso hay rumores de que algunos de sus hijos se parece más al conde que al mismísimo Luis, además de otras acusaciones como las antes mencionadas, despilfarradora, además de la famosa frase que supuestamente dijo: entonces que coman pasteles, refiriéndose a la gente la cual no podía acceder a comprar pan y otros productos de subsistencia. Su descendencia tardó en más de lo esperado en nacer, siendo la primera María Teresa en el año 1778. Luego de eso vinieron 2 niños y por último una niña que murió casi al año de nacida por tuberculosis. Esto pasaba en medio de la revolución, la cual se había tornado bastante agresiva. Entonces decidieron escaparse de Versalles a Varennes, pero el pueblo entonces decidieron escaparse de Versalles a Varennes por el pueblo. Entonces decidieron escaparse de Versalles a Varennes, pero el pueblo jacobino los interceptaron por la fuerza. Entonces decidieron escaparse de Versalles a Varennes, pero el pueblo de los jacobinos los interceptaron y por la fuerza se los llevaron a París, donde fueron aprisionados hasta que se celebró el juicio al rey, en donde su veredicto fue la ejecución. Y medio año después de su muerte, en 1793, fue el turno de María de Ficit, donde su destino fue el mismo, la guillotina, convirtiéndola en símbolo no solo de la decadencia de la monarquía francesa, sino que también en un ícono de la moda que revolucionó la moda del rococó, que no solo convirtiéndola en un símbolo no solo de la decadencia de la monarquía francesa, sino que también en un ícono de la moda que no solo revolucionó la moda rococó, sino que también influyó en la actual. Y ahora, una recomendación no 100% fiel a la realidad. Les recomiendo María Antonieta de Sofía Coppola y Kristen Dunst, lanzada en el año 2006. ¡Chao!